Audiencia en el RIT 182-2020 de este cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Hoy día le corresponde hacer su alegato de clausura a don Yerko Pizarro por el señor Ávila. Lo escuchamos, don Yerko. Así es, magistrados, el día de hoy entonces, de acuerdo a lo ya convenido con el tribunal y en definitiva con todos los intervinientes, entonces me corresponde realizar las alegaciones de clausura respecto de don Felipe Ávila Pérez. En este caso, magistrado, la misma prevención o téngase presente que se refirió respecto de don José Paimilla, toda vez que respecto de don Felipe Ávila, el alegato de apertura fue realizado por don Gonzalo García, pero que sabemos que por razones de índole netamente administrativa, la Defensoría Penal Pública comenzó este juicio con 5 defensores penales públicos y terminamos 4, lo cual implicó una redistribución en este caso de las defensas, evitando cualquier tipo de incompatibilidad, lo cual fue evidentemente informado a tiempo a don Felipe Ávila y en definitiva pude asumir su representación durante toda la etapa de juicio oral, ya lo había hecho también durante la etapa investigativa, así que todo lo que implicó su declaración y los distintos actos en el procedimiento fueron asumidos por esta defensa. Sí, no, no hay problema, después que termine. Sí, ya, perfecto. Entonces, magistrados, la estructura con la cual voy a formular en este caso las alegaciones es similar a las anteriores porque creo que en definitiva es la más didáctica. Comenzar por aquello que don Felipe reconoció, declaró y dio cuenta tanto en estrado como en la etapa investigativa, para luego, y que dice relación con las primeras imputaciones, que dicen relación con el delito de malversación de caudales públicos, para en un segundo y tercer acápite referirme a los delitos o a las imputaciones de asociación ilícita y de lavado de activos, que en este caso hay una variación, toda vez que, en primer lugar, respecto a la imputación de malversación de caudales públicos, el Ministerio Público la hace a título de, en cuanto a la participación, autor, pero del 15 número 3 que no tiene ninguna trascendencia, pero hay una diferencia con el resto de los otros imputados con los cuales he compartido alegato. Respecto del delito de asociación ilícita, se le imputa su participación como miembro de la misma y respecto al lado de activos, ahí sí que no hay diferencias, toda vez que se le imputa ser autor de un delito consumado de lavado de activos. Y a diferencia del resto de las otras alegaciones que he realizado o que ha realizado esta defensa, por lo menos, aquí hay un reconocimiento expreso por parte del Ministerio Público en los términos de reconocer la circunstancia atenuante del artículo 11, número 9, de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Sin perjuicio de ello, de todas maneras entiendo que la propuesta la hace el Ministerio Público, pero de todas maneras es resorte del tribunal entender si existen o no los presupuestos para su configuración. Y es en ese sentido entonces que, comenzando por las imputaciones vinculadas con el delito de malversación de caudales públicos, el Ministerio Público imputa lo siguiente, dice, don Felipe Ávila Pérez, capitán de Carabineros, vinculado con el capitán Francisco Estrada y Héctor Nail, facilita sus cuentas corrientes para transferencias millonarias de cuenta institucional de Carabineros de Chile. Recibió en sus cuentas corrientes a lo menos 549.131 millones de pesos aproximadamente desde las cuentas institucionales de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones de desahucios y otros falsos motivos. En este caso, magistrado, la imputación es esta, la que hace el Ministerio Público, acotada, determinada precisamente a única y exclusivamente circunscrita a dos modalidades, que son las de desahucio y de gasto en personal, departamento tercero, remuneraciones, archivos plenos TXT, y se le imputa su participación en calidad o como, entre comillas, testaferro, es decir, haber facilitado sus cuentas corrientes, haberse vinculado con el señor Francisco Estrada para efecto de recibir en sus cuentas corrientes dineros, en este caso, irregulares. Lo cierto, magistrado, es que durante toda la etapa investigativa, desde el día, por lo menos, 6 de marzo del año 2017, es decir, 3 semanas antes de incluso la formalización de investigación, mi representado fue citado a prestar declaración. Lo hizo sin compañía de abogados, prestando declaración de manera inmediata y dando cuenta de su versión de los hechos y su participación en los mismos. Así quedó plasmado, magistrado, en su declaración que rindió en estrado, respecto al cual, en términos generales,
dio cuenta, colaborando y entregando antecedentes que a nuestro entender son sustanciales para el esclarecimiento de los hechos. En primer lugar, como un antecedente relevante y que entiendo el tribunal va a ser también materia de debate relevante para determinar cuál es el título de la imputación, en este caso de don Felipe Ávila, él dio cuenta de una situación especial que dice relación con ser funcionario de carabineros, pero del escalafón de orden y seguridad. Él efectivamente se dedicaba a la tramitación, en este caso a la investigación, como miembro de perito SIAT en la comuna de Punta Arenas, ¿cierto? A la investigación de accidentes de tránsito. Era un oficial, como lo digo, de orden y seguridad, es decir, carabinero, entre comillas, de calle, planteando desde ya la tremenda diferencia con los funcionarios de intendencia, que son aquellos quienes por estatuto, por norma, por especialización, son los encargados entonces de la gestión de los caudales públicos en Carabineros. Es decir, aquí la distancia de don Felipe Ávila con los hechos o con los caudales públicos no es solamente reglamentaria, no es solamente profesional, no es solamente de competencia, sino que también es incluso territorial, toda vez que por eso el primer tribunal o el primer juzgado de garantía competente para efecto de conocer las primeras diligencias investigativas fue precisamente Punta Arenas y precisamente el fiscal titular de dicha zona fue quien asumió la acción penal pública. Entonces, teniendo claro este primer punto esencial y relevante para efecto de luego determinar cuál va a ser la calificación jurídica aplicable a don Felipe Ávila, él nos dijo que durante el año 2013 mantuvo contacto con don Francisco Estrada. Francisco Estrada lo une a don Felipe Ávila un vínculo de amistad, fueron compañeros de generación, además practican deporte de manera conjunta, es decir, tienen un vínculo de amistad que proviene desde la Escuela de Carabineros. Y en esos términos es él, don Francisco Estrada, quien participa más que participa, presta funciones en el Departamento Tercero, quien le ofrece, en este caso, o le realiza esta propuesta, ¿cierto?, de participar de manera irregular en la recepción de dinero, señalándole y recalcando don Felipe Ávila, así se pudo constatar en el audio específico cuando presta declaración, que ante las dudas que él manifiesta, él le dice lo peor que puede pasar es devolver los dineros, que es una práctica que tal como ya lo he tratado en otros puntos y que voy a volver sobre el punto, una matriz de riesgo existente, que entiendo que aún existe en Carabineros, que es la institución del reintegro, bastante cuestionable, pero que existe. En esos términos, entonces, don Felipe Ávila facilita sus cuentas corrientes, su cuenta corriente en ese momento, que era la del Banco Estado, y comienza a recibir depósitos irregulares bajo el convenio o el acuerdo único bilateral con don Francisco Estrada de recibir estos dineros en su cuenta corriente, de sacarlos, y luego transformarlo evidentemente en dinero efectivo y ser entregado en este caso a don Francisco Estrada, recalcando y relatando y representado cómo lo hacía a través de depósitos, a través de entregas materiales, ¿cierto? Viajando a Santiago, entregando estos dineros de manera efectiva para don Francisco Estrada y recibiendo don Felipe Ávila un porcentaje que en general bordeaba el 10%. En esos términos, magistrado, en esa época, don Felipe Ávila tenía un sueldo aproximado de entre 1,5 millones y 2 millones de pesos con algún tipo de asignación de zona por estar, en este caso, prestando funciones en Punta Arenas. Permiso, voy a echar más agua. Voy a demorar. En ese sentido, don Felipe Ávila, en sus primeras declaraciones y en su primera intervención que tiene en el proceso ya, me refiero judicializado, porque ya me voy a referir a lo que ocurrió después con las entrevistas con el Banco Falabella, don Felipe Ávila se presenta ante don Eugenio Campo, presta declaración, dando cuenta de esta situación, arregla o más bien aclara ciertos puntos, porque en un principio la alerta UAF era por 600 millones de pesos, él aclara y dice que era menos, son 500, en definitiva 549 millones, explica, entrega sus cartolas, entrega en este caso también su teléfono celular para efecto de realizar cualquier tipo de diligencia, acompaña antecedentes que luego son constan en el primer informe que dice en relación con la devolución de dineros que había adquirido de manera irregular, pero hay una devolución que me haré cargo también al momento de referirme al informe patrimonial. Y en esos términos, entonces, presta esta primera declaración dando cuenta de manera detallada de su participación en los hechos, declaración que fue del todo persistente durante la etapa investigativa y que avala y que justifica del por qué el Ministerio Público reconoce las circunstancias atenuantes del artículo 11, número 9.
Y en ese sentido, y en ese orden de cosas, entonces, para efecto de que el tribunal tenga plena claridad respecto de cuáles son los montos, los años y la forma en la cual don Felipe Ávila, voy a hacer un pequeño extracto respecto de, toda vez que no está detallada por parte del Ministerio Público, no detalla en la acusación cuántos son los montos, ni en específico, ni las fechas, que es un punto que voy a tratar al momento de referirme a la asociación ilícita. Pero don Felipe Ávila lo declaró, señalando que en el año 2013 recibió la suma de 75.214.870 pesos en su cuenta del Banco Estado. En este caso fueron el día 21 de mayo del 2013, 21 de agosto del año 2013, por esa suma, en total 75 millones de pesos aproximadamente. Durante el año 2014, en el periodo de 5 meses, recibe el 21 de marzo, 20 de mayo, 14 de julio, 21 de agosto, 21 de octubre del año 2014, las sumas en total cercana a los 253 millones de pesos, también en su cuenta del Banco Estado. En el año 2015, que también solicito al tribunal prestar bastante atención en este punto, porque evidentemente va a ser relevante para la audiencia futura de 343, muy probable. El año 2015, entonces, el día 20 de marzo, el día 20 de mayo, el 21 de agosto y el 24 de noviembre del año 2015 es el último depósito que recibe don Felipe Ávila por la suma de 55.288.370 pesos, en un total de 220.772.512 pesos, ahora en la cuenta del Banco Falabella, que es precisamente por eso donde viene esta alerta UAF de dicho banco y no así del Banco Estado. En definitiva, don Felipe Ávila recibe en sus cuentas corrientes la suma cercana a los 549 millones de pesos de manera irregular entre los años 2013, 2014 y 2015. Último hecho, 24 de noviembre del 2015. Y procede a realizar entonces, en definitiva, esta devoluciones, ¿cierto? O esta entrega de dinero a don Francisco Estrada, que es con quien, la única persona a quien conoce y con la única con quien en este caso se contacta. Eh, por tanto, magistrado, en ese sentido creemos que la declaración de don Felipe Ávila fue relevante, fue determinante y en ese sentido entregó antecedentes relevantes para efecto de que el tribunal tenga claridad respecto de, al menos fácticamente, cuál es su participación en estos hechos. También hago presente que él hizo una devolución por 180.000 pesos, que esto correspondía, y la hizo de mutuo propio en definitiva, que esto correspondía a las ganancias que había obtenido por los depósitos a plazo, toda vez que el mecanismo que tenía don Felipe Ávila, que lo explicó, no con un fin de ocultar ni de simular, sino que al contrario, hace más transparente la operación, sino que de separación de su sueldo, porque evidentemente ahí habían algunos aspectos vinculados con su vida personal, principalmente con alimentos, ¿cierto? Eran pasados estos dineros irregulares a una cuenta de fondo mutuo en el mismo banco, en el mismo día, en la misma operación y luego eran sacados. Y lo explicó en ese caso el perito, que hay que hay perfecta trazabilidad en cuanto a esta forma de operar de don Felipe Ávila, que no tenía por objeto obtener réditos, sino que simplemente hacer un traspaso en este caso de cuenta. Teniendo claro entonces, magistrado, lo medular, lo fáctico respecto a lo relacionado con la sustracción, vamos entonces ahora a los aspectos jurídicos. En definitiva, ¿cuál es el delito por el cual don Felipe Ávila debe responder? Y en ese sentido, magistrados, si bien ya he hecho alegación en este sentido respecto del debate del intraneus, extraneus, creo que evidentemente son imputados distintos, son situaciones distintas y por tanto debo hacerme cargo quizás bajo la misma línea argumentativa. Y en ese sentido, magistrado, sabemos entonces que el artículo 233 regula en este caso de manera específica el delito de malversación de caudales públicos y nos dice y sanciona en este caso al empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, lo sustrajere o consistiere que otro lo sustrajere. En este caso, magistrado, el artículo 133 contempla dos requisitos esenciales, determinantes, sustanciales para efecto de poder tener por acreditado, en este caso, la concurrencia de sus requisitos, lo que la doctrina ha denominado como un delito especial impropio, es decir, un delito respecto a los cuales el legislador, en este caso, reconoce
y sanciona de manera más exacerbada, ¿cierto? A aquel funcionario público a quien le entregó la confianza precisamente de tener la custodia de dineros públicos. Y es por eso que se entiende que existe un doble deber. El primero como funcionario público y el segundo por tenerlo a su cargo. De hecho, así lo refirió y lo recalcó don Ariel Martorell, haciendo alusión a una causa del Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, en el cual señala que para efectos de proceder al castigo del delito de malversación de caudales, es necesario acreditar la especial cualidad del funcionario público. Concepto es un deber de comportamiento que consiste en controlar los destinos de los caudales, una confianza en el cual amerita una mayor responsabilidad. Es decir, la persona o el sujeto activo, en este caso del delito de malversación de caudales públicos, debe ser quien controla los destinos de los caudales públicos. Y aquí sabemos, magistrado, de acuerdo a la legislación, a la normativa vigente, aplicable en este caso a la institución de carabineros, de acuerdo a lo que dispone el artículo, el reglamento 21 de carabineros, que esta es una institución jerárquica, a quien le corresponde la dirección, el gobierno, la gestión y la eh, custodia en definitiva, de los caudales públicos es a intendencia, es decir, a los oficiales de intendencia. Ahí vamos a entrar, en definitiva, el tribunal va a tener que resolver de acuerdo a las posturas que hemos planteado los distintos intervinientes respecto si es departamento tercero, departamento primero, si es el director de finanzas, alguno, subdirector de carabineros, general director de carabineros, pero en definitiva es el departamento de intendencia, físicamente el edificio Norambuena, donde están las personas que tienen a su cargo los caudales públicos. Y en ese sentido cobra relevancia entonces lo que he señalado. Don Felipe Ávila es un oficial de carabineros, pero del escalafón de orden y seguridad. Por tanto, no tiene a su cargo los caudales públicos. Y en ese sentido, el profesor Rodríguez Collado refiere que sustraer no es otra cosa que mutar una custodia pública a una custodia privada. Y lo cierto es que don Felipe Ávila jamás tuvo estos caudales públicos a su cargo. Y en ese sentido, también el mismo profesor Rodríguez Collado dice que el requisito imperativo para efecto de para poder tener por establecido la hipótesis del artículo 233 dice tener a su cargo, que equivale a la exigencia de que se actúe abusando de su oficio. Y en esos términos, entonces, desde un punto de vista doctrinario, está claro que estos dos son los requisitos que deben converger para efectos de tener por establecida la participación en un delito de malversación de caudales públicos. Acogen la tesis que estamos planteando y que es que en definitiva don Felipe Ávila es un extraneus, que es una persona ajena respecto de quien no está este especial obligación o este especial deber de custodia. Dos fallos, magistrados, que ya he hecho alusión en sesiones anteriores, pero que a nuestro entender son relevantes toda vez que son manifestaciones del ordenamiento jurídico en cuanto a adherir a un determinado problema. Sabemos que las causas de delitos funcionarios hasta el año por lo menos 2018 eran poco comunes, eran de poca ocurrencia. Los motivos desconozco, pero en definitiva eran situaciones especiales o excepcionales, en definitiva en la judicatura, y por eso que hay tan pocos fallos desde el 2015 hacia atrás. Pero en definitiva, a partir de distintas investigaciones y principalmente que están vinculados incluso con este mismo tribunal, con esta misma fiscalía y con esta misma institución de carabineros, surgen dos fallos que a nuestro entender son decidores y que regulan esta materia y la tratan de manera específica con dos personas o dos cargos que en definitiva, a nuestro entender, tienen una mayor significación, una mayor relevancia, y que es el caso de doña Javiera Blanco y de doña Marcela Cuevas, ambas funcionarias o vinculadas con Carabineros de Chile. En el primero de ellos, respecto a doña Javiera Blanco, ya sabemos qué pasó. El tribunal dio por acreditado que tuvo o que recibió dineros irregulares provenientes de gastos reservados durante el año 2007. No obstante ello, el tribunal o la Altísima Corte de Apelaciones entendió en causa 1848-2022, el día 16 de junio del año 2022, que ella, al no participar en la cadena de gestión de los caudales públicos, la posibilidad entonces, o la única posibilidad de sanción era de acuerdo a la figura base, porque no calzan con la hipótesis del artículo 233, que es un delito especial impropio, y en esos términos entonces entendió que el reproche penal para ella solamente podría ser a título de hurto. Y en ese sentido, al ser un delito de hurto, al haber sido formalizado en el año 2022, se encontraba prescrito. Idéntico razonamiento magistrado realiza la séptima sala de la Corte de Apelaciones en rol 730-2025, quien pronunciándose respecto de un recurso de nulidad ahora de doña Marcela Cuevas, precisamente en el denominado causa gasto en representación, donde fue condenado
el señor Eduardo Gordon, general director de Carabineros, en la misma época en la cual ocurrieron estos hechos, dice lo siguiente en el acápite 14, que atendió los puestos a juicio de esta corte, tratándose de un delito especial e impropio, no era posible entender partícipe del mismo a la acusada Cuevas Muñoz, por cuanto aun siendo funcionaria pública, no tenía a su cargo, según la propia contratación efectuada por el tribunal, los caudales públicos malversados, de manera tal que no concurriendo en su actuar un elemento del tipo, malamente podía atribuírsele la calidad de cómplice en la comisión de un delito que no podría haber cometido en calidad de autora. Es decir, magistrado, y en definitiva, y para cerrar este tema desde un punto de vista doctrinario, desde un punto de vista jurisprudencial, con fallos actuales relevantes en materia similares a las cuales estamos ventilando en este tribunal, y los traigo a colación porque efectivamente debe existir cierta coherencia interna, ¿cierto?, en cuanto a la expresión en la resolución de aspectos judiciales. E incluso existe una causal de nulidad en ese sentido, que es fallo de unificación de jurisprudencia, que es el objetivo que tiene el legislador en materias penales. Dice, entonces, en definitiva, respecto a don Felipe Ávila, podemos concluir que él, al ser un oficial de orden y seguridad, no participa en la cadena de gestión, en este caso, de caudales públicos, y por tanto el reproche penal para don Felipe Ávila solo puede ser a título de autor de un delito de hurto simple del 446 número 1. Y en esos términos, magistrado, también lo ya reiterado, magistrado, latamente en cuanto a cuál es la forma de castigo, creemos que distinto a lo que propone el ente persecutor, no es posible aplicar la figura del artículo 351, es una situación excepcional. El mismo legislador refiere que efectivamente el 351 es para aquellos casos en los cuales no existe una norma expresa que regule el asunto. Y tratándose del delito de hurto o de malversación de caudales públicos, hay normas expresas que refieren cómo debe tratarse la reiteración de conducta, y en ese sentido el legislador eligió, para efecto de determinación de pena, el importe total, en este caso, de los montos. Y en ese sentido, superando las 400 unidades tributarias mensuales, la regla a aplicar es la que contiene, en este caso, el numeral 1 del artículo 446, y ahí el tribunal, dentro del grado, tendrá la regla del artículo 65 y 69 para determinar la pena de acuerdo a la mayor o menor extensión del mal causado. Por tanto, entonces, magistrado, y también en caso de que el tribunal adhiera a esa tesis que estamos planteando, o también proponemos otra en subsidio, que es la del delito continuado, que en este caso en delitos patrimoniales no hay mayor inconveniente en cuanto a su aplicación, toda vez que incluso tribunales superiores de justicia la han aplicado en delitos de otro orden, por ejemplo, en materia sexual, han entendido que efectivamente sería posible, cuando existe identidad de sujeto activo, identidad de sujeto pasivo, mismo bien jurídico protegido afectado, aplicar y considerar la existencia de un hecho único. Entonces, terminada esta primera etapa, magistrado, que dice relación con el delito de, o las imputaciones vinculadas con el delito de malversación de caudales públicos, creemos entonces que respecto de don Felipe Ávila, solicitamos el tribunal haga el llamado, que entiendo ya lo hizo, para que el tribunal se refiera o el Ministerio Público se refiera en su réplica, para efecto de recalificar a una figura distinta como el delito de hurto simple. Ahora, magistrado, entonces vamos a la segunda imputación, que es la del delito de asociación ilícita, que el Ministerio Público, tal como ya lo referí, atribuye a don Felipe Ávila participación en calidad o como miembro de la asociación ilícita. Y en este caso, magistrado, me voy a referir en primer lugar a aspectos vinculados única y exclusivamente con don Felipe Ávila, que dicen relación con aspectos procesales, y luego a los ya aspectos genéricos, ¿cierto?, del delito de asociación ilícita, que ya más o menos he referido, pero que en definitiva es necesario repetir. El primer magistrado, el primer llamado de atención es respecto de la propuesta fáctica que hace el Ministerio Público. Y en este sentido, creo que, a nuestro entender, existe infracción de garantías constitucionales en caso de que el tribunal la acoja, por los siguientes motivos. Imputación de don Felipe Ávila por el delito de asociación ilícita. Nos dice: capitán de Carabineros, vinculados con el coimputado Francisco Estrada, Héctor Nail y otros miembros de la organización criminal, facilita sus cuentas bancarias para transferencias millonarias desde cuenta institucional de Carabineros. Recibió en su cuenta corriente 549 millones de pesos aproximadamente por concepto de remuneraciones y desahucio. Además,
participa activamente en perpetuar el actuar ilícito de la organización criminal, otorgando información falaz y mendaza al Banco Falabella y por ella a la Unidad de Análisis Financiero UAF. Además, se reúne con otros miembros de la organización con el propósito de acordar estrategias para evitar ser descubierto. En este caso, magistrado, respecto de la primera imputación, en cuanto, si ustedes se aprecian, es la misma. El Ministerio Público pretende que con la misma propuesta fáctica el tribunal tome tres decisiones distintas. Es decir, estos mismos hechos, haber recibido previo acuerdo con Francisco Estrada 549 millones de pesos, deban ser consideradas como malversación de caudales públicos, asociación ilícita y además lavado de activos. Es la misma imputación, no hace ningún tipo de diferenciación. Y en este sentido, a nuestro entender, en primer lugar, existe una afectación al principio al debido proceso, toda vez que creemos que la imputación debe estar determinada. Y en ese sentido, las normas que efectivamente informan esta situación son o este derecho, esta garantía, la contenían en el artículo 259 del Código Procesal Penal, que refiere que la acusación, dentro de sus requisitos, debe indicar, y leo textual, deberá contener de forma clara y precisa la relación circunstanciada del o los hechos atribuidos. Esto emana y también debe analizarse en relación con el artículo 194 del Código Procesal Penal que regula en este caso la declaración del imputado. Y dice, respecto a la declaración del imputado, el fiscal le comunicará detalladamente cuál es el hecho que se le atribuyere, con circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión. Y lo cierto, magistrado, es que de este análisis me llamaba la atención, porque en definitiva lo leía y claro, no fija temporalmente los hechos de don Felipe Ávila. Simplemente refiere que recibe dineros, pero no da cuenta en qué época, ni cuándo, ni cómo. Y sobre todo esto tiene importancia, magistrado, insisto, uno lo puede dejar pasar en el delito de malversación o de hurto, pero no en el delito de asociación ilícita, porque estamos hablando de una estructura jerárquica, donde estamos hablando de funciones y de roles preestablecidos y determinados en base a un plan común. Y sabemos que don Felipe Ávila, eso lo sabemos, pero debe contenerlo en la acusación, no participa ni en la fundación, no participa con posterioridad, no participa en ninguno de los hechos ocurridos entre el año 2009 y 2012, es decir, prácticamente el 90% de la existencia de esta supuesta asociación ilícita no tiene participación ni vínculo alguno. Es decir, en la propuesta fáctica que hace el Ministerio Público no fija temporalmente los hechos respecto a los cuales se le imputa a don Felipe Ávila. Y lo más relevante, que en este caso, claro, podríamos decir cede en beneficio de don Felipe porque le atribuyen calidad de miembro, pero en toda la lectura que usted hace de los hechos de asociación ilícita, el Ministerio Público no describe este orden jerárquico. Son todos líderes. Y es un reproche que han hecho otras defensas porque no se entiende o no se explica por qué gran parte de los imputados son líderes y por qué quien es miembro, hablan de miembro operativo y otros que son testaferros, pero no hace una correcta y una adecuada enunciación o imputación en cuanto a del por qué cada persona tiene el rol determinado en este caso en esta asociación ilícita, o al menos cuándo asumió su participación en esta asociación ilícita, cuándo tuvo entre comillas, el convenio con don Francisco Estrada para participar de esta asociación ilícita, cuándo en definitiva o qué rol ocupó don Felipe Ávila en esta supuesta asociación ilícita. Es decir, con la sola imputación que hace el Ministerio Público, que es equivalente para las tres hipótesis, no logra una adecuada diferenciación ni determinación ni de imputación, en este caso a don Felipe Ávila. Es un mero título sin que tenga un contenido. Y es por eso que desde ya el tribunal debe prestar especial atención en esta forma en la cual el Ministerio Público propone las imputaciones a don Felipe Ávila. Respecto de los delitos de asociación ilícita, sabemos entonces que de acuerdo a lo que ya hemos ventilado, que los artículos 292 y 293 regulan precisamente esta institución, y en este sentido creemos que el Ministerio Público no ha logrado acreditar la totalidad de los requisitos que se contiene tanto a nivel jurisprudencial como a nivel doctrinario respecto del delito de asociación ilícita. Y en ese sentido, asuntos específicos que dicen en relación con don Felipe Ávila, en primer lugar, la affectio societatis, que es precisamente la conciencia de pertenecer a una banda criminal, la conciencia de pertenecer a una asociación ilícita. Quedó claro con su declaración, con la declaración corroborada por don Francisco Estrada, que el pacto o el acuerdo que tiene o que suscribió don Felipe Ávila es unilateral, es exclusivo y es excluyente con don Francisco Estrada. No tiene ningún tipo de vínculo con ninguna otra persona. Es el mismo acuerdo que está destinado para efectos de lograr
o realizar en este caso el delito de hurto o la sustracción de dineros públicos. No existe ningún otro plus de disvalor o de conducta que dé cuenta que don Felipe Ávila tiene, en este caso, un sentimiento de pertenencia con algo superior. Y en ese sentido, magistrado, ahí es donde nuevamente cobra importancia la falta de determinación temporal, porque está única y exclusivamente vinculado en el año 2013, 2014 y 2015, tal como ya lo referí. Es decir, no es posible determinar entonces, al igual no solamente don Felipe Ávila, sino que con todos la gran mayoría de los testaferros, que existe un acuerdo, un vínculo unilateral entre, en este caso, don Felipe y don Francisco Estrada, lo cual está cubierto, a nuestro entender, con la hipótesis del artículo 15, número 3, es decir, una coparticipación necesaria para efectos de lograr la sustracción de los caudales públicos, pero que bajo ningún respecto puede entenderse que ese mismo acuerdo puede ser nuevamente atribuido para entender que es parte de una asociación ilícita cuando no se ha logrado acreditar y ni siquiera se han logrado describir ningún tipo de actuación distinta al mero acuerdo con don Francisco. En ese sentido, otro de los requisitos es el de la afectación de un bien jurídico protegido paralelo. En este caso tampoco se ha logrado, a nuestro entender, con la actuación descrita respecto a don Felipe Ávila, que la haya puesto en jaque o hayan puesto en riesgo otro bien jurídico protegido que no sea, en este caso, el patrimonio estatal. El delito de asociación ilícita sabemos que lo que busca proteger o lo que busca castigar son agrupaciones de delincuentes o criminales que pongan en riesgo, que pongan en duda la tutela del Estado y pongan en riesgo el orden jurídico y político. Es por eso que se establece o se castiga con pena de crimen, en este caso, este tipo de agrupaciones, dada su relevancia y dada su importancia. No obstante, de la misma descripción fáctica que ya referí, no es posible advertir la lesión a otro bien jurídico protegido, toda vez que es la misma descripción que se hace para el delito de malversación. No hay ningún otro tipo de disvalor respecto de la conducta desplegada por don Felipe Ávila. En este sentido, también, o más que en este sentido, sino que respecto de o como otro punto, creemos también que no es posible advertir la existencia de un plan criminal. Y acá, específicamente respecto de don Felipe Ávila con don Francisco Estrada, el Ministerio Público elucubró como mera conjetura de que esta asociación ilícita se prevalía, por ejemplo, de un lenguaje convenido. Nos dijeron que efectivamente esta asociación hablaba en términos de clave, para efecto de poder no ser descubierto, y que eso sería indicativo de la existencia de una asociación ilícita. Creemos en este caso que esa hipótesis está lejos de ser comprobada, toda vez que en primer lugar es la única conversación que el tribunal pudo detectar, teniendo en consideración que por más de 6 meses distintos teléfonos celulares estaban pinchados, ¿cierto? Estaban sujetos a medidas intrusivas. Y acá la explicación que dio tanto don Francisco Estrada como don Felipe Ávila es que era una forma de comunicarse a ambos, que el tribunal lo pudo escuchar, que dice relación con cuestiones de índole deportiva, eran propias de ambos. Y eso tenía una explicación, que don Felipe Ávila, al ser precisamente funcionario de Carabineros actual, de orden y seguridad, entendía que había un riesgo de que poder ser sorprendido, pero no como parte de un plan criminal que haya predefinido algún líder o alguna jerarquía o alguna estructura. En ese sentido, es un acuerdo, o es un pacto, o es una forma de denominar, de conversar propia entre dos personas, pero que bajo ningún respecto dan cuenta de la existencia de un plan preestablecido para efecto de que entre comillas, este grupo de delincuentes puedan contactarse o evitar ser descubiertos. Luego, magistrado, respecto de otro punto también relativo a la asociación ilícita u otro requisito, es la existencia de una jerarquía que a nuestro entender no es posible avisorar, una jerarquía independiente de la estructura de carabineros con una estructura independiente de una supuesta asociación ilícita. En este caso, al igual como ya lo planteamos respecto de don José Paimilla y Juan Pardo, no tiene por objeto cuestionar en este caso las decisiones que toma el Ministerio Público. Evidentemente ellos dirigen la acción penal, pero sí es necesario que el tribunal, para efectos de coherencia interna de la respuesta penal, como diría otro defensor, política criminal de este caso,
Hay ciertas personas respecto de las cuales se le imputó por parte del Ministerio Público idénticas conductas, idénticos montos, idénticos testaferros, y la respuesta penal para ellos fue una sanción en libertad. Los casos son los siguientes. Ramiro Martínez Chan, ex comandante de Carabineros, que entre el año 2014 y 2015 recibió una suma cercana a los 545 millones de pesos. Don Víctor Escobar Rodríguez, capitán de Intendencia incluso, que en este caso también fue contactado por don Francisco Estrada, recibió en sus cuentas 560 millones de pesos aproximadamente. Don César Fernández, quien es el cuñado de don Francisco Estrada, recibió también en sus cuentas sumas cercanas a los 420 millones de pesos, bajo la misma forma y circunstancia que don Felipe Ávila. Don Sergio Collado Cáceres, en este caso, testaferro de don Francisco Estrada, también entre el año 2014 y 2015 recibió sumas cercanas a los 190 millones de pesos. Y en ese sentido, magistrado, todos ellos que están en una misma hipótesis, que están en una misma situación, se tomó una decisión distinta. ¿Por qué se decidió en definitiva traer a don Felipe Ávila a juicio? Y en definitiva, claro, podemos plantear o lucubrar que el Ministerio Público legítimamente tiene la posibilidad de, a través de don Felipe Ávila, explicar la historia, explicar cómo esto comenzó, explicar en definitiva ciertos eventos vinculados en el año 2015. Pero lo cierto es que su conducta, el reproche penal, es idéntico a otras personas que están recibiendo una respuesta jurídica distinta. Por tanto, implicaría, en este caso, aplicar una sanción distinta a don Felipe Ávila, más perjudicial, una afectación, a nuestro entender, al principio de igualdad ante la ley, porque evidentemente en este caso, las imputaciones que hace el Ministerio Público, sumados los años, son más de 25 años los cuales de privación de libertad que les piden a Felipe Ávila. Y tal como ya he venido recalcando, al momento de leer la descripción de sus imputaciones, no hay ninguno, no se observa ningún plus de disvalor mayor que respecto de otras personas que están en una misma circunstancia, pero que salieron de manera distinta en este juicio. Que yo entiendo que el Ministerio Público va a decir, en definitiva, son cuestiones distintas, que el Ministerio Público en ese caso es autónomo y lo puede hacer, pero en definitiva sí el tribunal debe tenerlo en consideración a la hora de analizar cada uno de los tipos penales y en definitiva al determinar la responsabilidad concreta y efectiva de don Felipe Ávila. Magistrado, para continuar le voy a pedir 5 minutos porque ya mucho 45, como que me pensé que iba a ser más lento, pero ya, 5 minutos por favor.
Puesto en este caso tanto normativos doctrinarios para tener por establecida la existencia de una asociación ilícita. Y vamos a continuar con otro argumento y que dice relación con la inexistencia, a nuestro entender, de un plan criminal. Y dice relación con esta segunda parte en la que el Ministerio Público le imputa a don Felipe Ávila. Dice, participa activamente en perpetuar el actuar ilícito de la organización criminal, otorgando información falaz y mendaza al Banco Falabella y por ella a la Unidad de Análisis Financiero UAF. Además, se reúne con otros miembros de la organización criminal con el propósito de acordar estrategias para evitar ser descubiertos. En ese sentido, nuevamente, en primer lugar, en ese sentido, magistrado, vamos entonces derechamente al episodio 2015, descubrimiento se podría decir. En ese sentido, creemos que el Ministerio Público entonces ha elaborado como tesis que los actos realizados por don Felipe Ávila, una vez que es descubierto o que se emana la alerta del Banco Falabella, obedecen a un plan criminal previamente establecido por líderes jerarcas sin individualizar nada en la acusación, pero aún así lo elucubra. Y en ese sentido, don Felipe Ávila declaró sobre ese punto, también lo hizo el señor don Nelson Soto Milanca, que es precisamente el funcionario del Banco Falabella. Y en términos generales, la versión que entrega don Felipe Ávila o la explicación que él da fue que cuando una vez que sabe de esta situación, porque se bloquea su cuenta al banco, el señor Nelson Soto le refiere que el motivo es por estos montos, saltó esta alerta por los montos excesivos que tenía en su cuenta corriente, dando este dato anecdótico que en definitiva ya se conocía porque alargaba las filas del banco. Don Felipe Ávila, la respuesta espontánea, intuitiva, ajena a cualquier tipo de plan es son viáticos, son valores que me entrega Carabineros por estar en Punta Arenas. Es decir, no se vislumbra en este caso ningún tipo de plan previamente establecido. Luego, una vez cuando esto ya, esta alerta UAF llega a Intendencia, es allá en Intendencia, en donde en definitiva el señor Héctor Nail refiere que en definitiva esto se trataría de errores de cálculo y es por eso que se entrega esta información, pero bajo ningún respecto, o más bien con estos antecedentes se da cuenta de que efectivamente la respuesta que entrega don Felipe Ávila es un acto unilateral, es un acto espontáneo, ajeno o libre de cualquier tipo de pacto o de idea previamente establecida en caso de tener un plan de emergencia o de contingencia en caso de ser descubierto, sino que es derechamente la respuesta espontánea que tiene don Felipe Ávila. Luego se le imputa y se le atribuye reuniones con don Felipe Ávila perdón, con don Francisco Estrada y con don Héctor Neil. Es efectivo, mi representado lo reconoce, dice que se juntan precisamente en la comuna de Ñuñoa para efecto de poder conversar sobre la situación. Esa es a nuestro entender, un acto que es no digo que es un acto evidente, pero sí, claro, es un acto evidente, pero no responde precisamente a una reunión de personas, de líderes de una asociación ilícita con un subalterno, sino que derechamente para saber de qué manera podemos resolver esta situación. Ya lo planteé anteriormente, el año 2015, en este caso, don Flavio Echeverría declaró y reconoció que esto estaba en conocimiento también del alto mando, y lo que se instruyó en términos generales fue resolver el problema como toda la vida se ha resuelto en Carabineros los problemas de índole económico. Sabemos que Contraloría en más de 10 años jamás hizo un sumario por nada. La única objeción de índole económica que descubrió Contraloría fue el pago de un TV cable en el año 2012. Lo único que hubo en Carabineros. Se reprocha, por ejemplo, la incineración de documentos que fue en el año 2015, de documentos del año 2009, pero haciendo un análisis ya no jurídico, sino que esto se lo puedo decir como anecdótico, en 10 años jamás esos documentos fueron revisados por la Contraloría tampoco. En definitiva, a lo que voy es que efectivamente en la institución del reintegro, al igual como otras instituciones que están al interior de Carabineros y que están establecidas por ley y que no dependen de este grupo de personas, sino que están establecidas por parte del poder estatal, son matrices de riesgo. Y esa matriz de riesgo era el reintegro, la institución del reintegro. Vinieron abogados de la Contraloría General de la República a decir que era una situación que todos sabían que era irregular, que se prestaba para abusos, para malinterpretaciones, que tuvo que existir, en este caso, un dictamen que diera cuenta de la forma en la cual se debía regular la condonación, porque si el funcionario recibe dinero de más, tiene la posibilidad de devolver, y si devuelve, hay una posibilidad que tiene de ser exonerado. En definitiva,
A lo que voy es que, o cuál es el punto relevante, es que en definitiva la decisión que se toma en Intendencia para efectos de poder solucionar este problema desde un punto de vista institucional era a través de las mismas herramientas legales que disponía, en este caso Carabineros. El reintegro se reconoció y está claro que efectivamente no era un reintegro regular, pero en definitiva no era parte de un plan criminal, sino que era parte de la, entre comillas, la opción más viable de poder responder en este caso ante los requerimientos que hacía la UAF. Y en ese sentido, entonces, eso fue lo que la conversación que sostuvo en definitiva don Héctor Nail con don Felipe Ávila, que insisto, no obedece a un plan criminal, no obedece a una estructura, no obedece en definitiva a un plan de emergencia, sino que un acto espontáneo y un acto alejado de cualquier tipo de coordinación y de planificación. Esa total ausencia de planificación también el tribunal lo pudo observar en las escuchas telefónicas y en los WhatsApp que tuvo la posibilidad de observar de otros intervinientes. Todos son actos, se podría decir, espontáneos, desorganizados, desestructurados, e incluso desesperados. Es cosa de recordar la conversación de don Jaime Paz con don Nelson Valenzuela, con explicaciones totalmente alejadas de cualquier tipo de plan o de, o de plan, en definitiva, entre dos personas que son miembros de una asociación ilícita, sino que derechamente acto de desesperación, de búsqueda de soluciones conjuntas, que son compañeros de trabajo, son compañeros efectivamente que cometieron ilícitos, eso está claro. Y en definitiva, magistrado, todos los actos que realiza don Felipe Ávila a partir del año 2015, desde esta alerta de la unidad de análisis financiero, esto de decir que se trataba de, en primer lugar, de viáticos, luego, en definitiva, a través del informe de don Héctor Nail, de decir que se trataba de errores de pago, no es otra cosa, magistrado, que el legítimo ejercicio del derecho a no autoincriminación. Todas las personas a quienes se le atribuyen hechos con posterioridad al 2015, lo que el ministerio está diciendo, estos son actos para perpetuar una asociación ilícita, pero lo que hay no es otra cosa que en definitiva el encubrimiento del hecho propio, normal y natural en cualquier persona que comete un delito. Y no es natural o no es, no es porque lo diga yo, lo reconoce el ordenamiento jurídico. Y es así, magistrado, como manifestaciones, ¿cierto?, de este derecho a guardar silencio o derecho o garantía a no autoincriminación la encontramos en el Código, nuestra Constitución Política de la República, 19 número 7, que leo textual, magistrado, dice: en las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio. Tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de sus ascendientes, descendientes, cónyuges y demás personas que señale la ley. La excelentísima Corte Suprema también sobre el punto ha señalado que el derecho de un encausado a guardar silencio, a no incriminarse y a ser asistido por un abogado desde el inicio del procedimiento son facultades que no solamente están establecidas en la ley, en el Código Procesal Penal, sino que gozan de reconocimiento constitucional, disposición supralegal que orienta el desempeño de todas las autoridades públicas. El artículo 93, letra G, el derecho del imputado a guardar silencio o en caso de consentir en prestar declaración a no hacerlo bajo juramento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 91 y 102. Durante todo el juicio tuvimos más de 20 personas que también fueron condenadas en esta causa y personas respecto a las cuales existía sospecha de que efectivamente tenían el carácter de imputado y su declaración en juicio, porque lo reconoce el ordenamiento legal, es precisamente no pueden prestar declaración bajo juramento, sino que simplemente exhortado a decir verdad, porque no pueden ser sujeto activo de un delito de falso testimonio, porque son imputados. Y estas normas lo que hacen es recoger la garantía de la no autoincriminación. Y en ese sentido también es una garantía que está reconocida también en la Convención Americana de Derechos Humanos, en este caso el artículo 2, letra G, derecho a no declarar contra sí mismo ni declararse culpable. En el mismo tenor, los profesores don Julián López Malle, doña María Inés Horvit en su manual dicen: permitir que un tribunal extraiga conclusiones incriminatorias del derecho a guardar silencio y no autoincriminación constituye una forma indirecta de compeler a una persona a declarar, lo que está en directa contradicción con el principio de no autoincriminación, que persigue precisamente evitar toda forma de coacción para hacerlo. En ese sentido, el tribunal, los jueces, no pueden valorar el silencio del imputado a la hora de fallar, puesto que desnaturaliza la garantía misma. Manifestaciones de este reconocimiento de la garantía del encubrimiento de hecho propio, magistrado, en nuestro Código Penal, el artículo 44, el artículo 46, 456, perdón, que reconoce como circunstancia atenuante la devolución de la cosa en los delitos contra la propiedad, el artículo 11, número 8,
En este caso, como ya lo referí, la imposibilidad, ¿cierto?, de declarar en juicio bajo juramento. En definitiva, ninguna persona está obligada a declarar en su contra. Y por tanto, todos estos hechos, todas estas imputaciones que hace el Ministerio Público como parte de un plan criminal destinado a perpetuar una asociación ilícita, insisto, y recalco y concluyo que no tiene, en definitiva, no es otra cosa que el reconocimiento de el derecho o el ejercicio legítimo del derecho a la no autoincriminación. Y en ese sentido se puede avisorar a partir de todas los hechos posteriores de los teléfonos incautados, de las conversaciones entre imputados, de conversaciones de WhatsApp. Lo que hicieron fue precisamente, o lo que se puede desprender, actos inconexos, actos espontáneos, actos autónomos, de desesperación incluso, tendientes precisamente a evitar ser descubiertos en un hecho criminal. Y eso es una garantía constitucional que está reconocida incluso en tratados internacionales, pero que bajo ningún respecto, en este caso el tribunal puede arribar a conclusiones negativas o tomar estas actuaciones como o llegar a conclusiones en definitiva que importen una afectación, en este caso, a los imputados, toda vez que, insisto, está reconocida esta garantía a guardar silencio y a no autoincriminarse. En ese sentido, magistrado, entonces, respecto del delito de asociación ilícita, entonces, creemos que desde un punto de vista doctrinario y jurisprudencial no existen presupuestos para tenerlas por establecidas, no hay y repitiendo otros argumentos que ya he ventilado antes, pero que no existe un acto fundacional, no existe un plan delictual, no existe una jerarquía autónoma, no existe en este caso afectación a un bien jurídico protegido distinto del delito previamente establecido del delito de malversación de caudales públicos. Y tampoco se puede desprender respecto, por lo menos, de don Felipe Ávila, la existencia de un afecto societatis, al ser un convenio, un acuerdo bilateral único y exclusivo con don Francisco Estrada. Por tanto, respecto de él, tampoco creo que se ha logrado acreditar y justificar por qué él es un miembro de una asociación ilícita si ni siquiera está acreditada suficientemente la existencia de una estructura jerárquica. La última imputación, magistrado, dice relación con lo vinculado con el delito de lavado de activos. En este caso, la misma imputación. No hay ninguna diferencia. Dice Felipe Ávila, entre el día 21 de junio de 2013 y el 24 de noviembre del 2015, actuando como testaferro de don Francisco Estrada, reciba bonos en forma directa en su cuenta corriente del Banco Estado y cuenta corriente del Banco Falabella por montos cercanos a los 549 millones de pesos. No hay ninguna diferenciación con la malversación de caudales públicos, no hay ninguna diferenciación con el delito de asociación ilícita y en ese sentido también habría una infracción al non bis in idem al estar considerando los mismos hechos duplicados. Y en ese sentido dice que dichos dineros provenían de las cuentas contables de Carabineros, fueron girados y distribuidos al imputado Francisco Estrada para permitirle acceder a ellos en forma indirecta y así ocultar o disimilar su origen ilícito. Procuró igualmente el ocultamiento o disimulación de la procedencia ilícita de los dineros transferidos a través de la realización de inversiones en depósito a plazo con bienes de origen ilícito y finalmente a través del prepago de crédito, de acuerdo a lo que se pudo constatar. Y aquí, magistrado, voy a hacerle como ya el ejercicio que he hecho en otros casos, que entiendo que es la forma más didáctica y más fácil, en definitiva, de poder llevar a cabo o desarrollar este tema, yendo inversión por inversión. Aquí, respecto a don Felipe Ávila, en un primer término, se imputa la adquisición de los siguientes inmuebles. El primero de ellos dice, con fecha 5 de agosto de 2015, don Felipe Ávila compró un bien raíz ubicado en calle Madame Adriana Bolán, número 99, departamento 406, junto con la bodega y el estacionamiento, en la comuna de La Cisterna por la suma de 20 millones de pesos aproximadamente pagado al contado. Este hecho fue reconocido por don Felipe Ávila en su declaración, dando cuenta de que efectivamente el pie fue pagado por don Felipe Ávila con dineros irregulares. El primer inmueble no, 20 millones de pesos. Fue pagado entonces
Exactamente, con dinero que evidentemente estaban en su patrimonio en esa fecha donde ya había recibido dinero ilícito, reconocido por don Felipe Ávila, y la información que entrega el perito y que se puede desprender de los documentos, que efectivamente existe una compra de un inmueble a un valor de mercado, con datos públicos, con dinero, con transacciones hechas de manera pública, debidamente registradas y debidamente corroboradas, en este caso por el perito, donde fue posible advertir, y este es un punto también importante en la pericia de doña Carla González, que respecto a don Felipe Ávila fue uno de los pocos imputados, respecto de los cuales se refirió que hubo una perfecta trazabilidad, inversión ilícita, y posterior salida de dinero, ¿cierto? Y posterior inversión. Hay una total trazabilidad de los dineros. Con fecha 22 de marzo de 2013, Felipe Ávila compró un automóvil marca Toyota usado, Urban, Urban Cruiser PPU FF PZ67, y que fue transferido el día 20 de diciembre de 2013 a su ex cónyuge Paulina Valesca González. Aquí, en este caso, otro de los tantos ejemplos que se ha visorado de inexactitudes presentadas por parte del Ministerio Público, no determina fecha. En este caso, es un bien que adquiere el día 22 de marzo del 2013, anterior a cuando comienza a recibir depósitos regulares. Por tanto, no tiene ningún vínculo, en este caso, este vehículo con los bienes o con un eventual delito de lavado de activos. Con fecha 15 de julio del 2013, don Felipe Ávila compra un vehículo usado marca Suzuki en 3.800.000 pesos. Dinero, reconoce don Felipe Ávila que confundido evidentemente en su patrimonio con dinero entre regular y irregulares, pero reconoce que efectivamente estaban en su cuenta corriente una vez que participa de estos hechos. Por tanto, sí, está dentro de esta lógica de haber sido adquirido durante el periodo de participación de don Felipe Ávila en estos hechos a un monto de mercado debidamente trazado, debidamente ratificado, en este caso por la perito y por la inscripción en los registros públicos. Con fecha 2 de octubre del 2015, don Felipe Ávila compra un vehículo Hyundai Veloster año 2016 en la suma de 11 millones de pesos, donde efectivamente se logra determinar, tanto en el peritaje como en la declaración de don Felipe Ávila, que está la venta del vehículo anterior y un saldo que también proviene de dineros irregulares que ya estaban en su cuenta. Acá, magistrado, viene lo más conflictivo, que entiendo que el Ministerio Público, no tengo certeza, pero entiendo que no va a persistir en esta imputación, pero derechamente aquí, en un principio, pensamos que podría haber sido mala fe, pero en definitiva puede ser, en este caso, un mero error. Pero en cuanto a testaferro, dice, utilización de testaferro para la adquisición de bienes o adquisición de bienes para terceros. Con fecha 30 de julio de 2017, su padre, Rubén Avilaneira, compró un bien raíz ubicado en calle Madame Adriana Poland, número 77, departamento 805, y además de la bodega número 15 y estacionamiento número 26 en la comuna de La Cisterna, rol 3389, en 32 millones de pesos. El primer error, magistrado, y que esto fue materia de prueba propia, toda vez que vino a declarar su papá, el papá de don Felipe Ávila, y refirió y se incorporó en este caso el registro de propiedad. La adquisición, magistrado, fue el año 2007, no 2017. Y en ese sentido, el registro de propiedad da cuenta lo siguiente: el conservador de bienes de raíces, en este caso, San Miguel, 3 de junio del 2019, esta prueba fue incorporada por la defensa y también fue tenida a la vista por el perito. Rola Fojas 14037 1255 del año 2007. Don Rubén Ávila Neira, 17 de octubre del año 2007, adquiere el inmueble ya descrito en la comuna de La Cisterna, documento que fue, insisto, incorporado como prueba y que en definitiva solicitamos derechamente aquí un pronunciamiento expreso, toda vez que este inmueble aún está viviendo el padre de don Felipe Ávila y está sujeto a medidas cautelares reales desde el año 2017. Y en esos términos, magistrado, creemos que derechamente esta fue una práctica lamentablemente realizada por parte de los persecutores de copiar y pegar todo el patrimonio, independiente y sin hacer ningún tipo de diferenciación y sin hacer ningún análisis. Derechamente tomar un RUT, insertarlo en este caso en un registro público, determinar qué había dentro de sus familiares e insertarlo en la acusación. Pero en este caso, evidentemente, acá claramente hay un error que es evidente y que afecta en este caso al padre de don Felipe Ávila a tal punto que vino a juicio oral y de manera bastante afectado refirió los inconvenientes que ha tenido por este tema y que nada tiene que ver con don Felipe Ávila
en cuanto a la adquisición, la mantención y el uso, en definitiva, de este inmueble. Por tanto, solicitamos ahí un pronunciamiento específico, magistrado, respecto de ese inmueble, independiente de las alegaciones jurídicas que voy a ventilar respecto del resto de los bienes. Luego, realización de operaciones de inversión a través de fondos mutuos. Aquí, magistrados, son 14. Son 14 fondos mutuos, operaciones entre febrero del 2013 hasta diciembre del año 2015. ¿Y qué se explican? Por lo que dijo don Felipe Ávila, que efectivamente recibía los dineros irregulares en su cuenta, ya sea el Banco Estado o Banco Falabella, y eran traspasados de manera inmediata a estos fondos mutuos, que en definitiva tenían por objeto establecer diferenciación de cuentas, diferenciaciones de ingresos, se podría decir, respecto de las cuales mi representado dejaba en este caso el monto irregular, lo sacaba y después se lo entregaba a don Francisco Estrada y ingresaban en este caso el fondo mutuo. Lo relevante es que aquí, claro, si usted lee los 14 inversiones de fondos mutuos, aparece inversión por 1 millón, inversión por 2 millones, 8 millones, 10 millones, 20 millones, claro, sumados suman más de 100 millones de pesos, pero lo que explicó el perito en su análisis es que desde un punto de vista contable, la inversión en fondo mutuo, la reinversión es considerada como una segunda operación. Se considera el valor original. Es decir, si yo invierto 5 millones y al otro mes incorporo 1 millón más, vuelve a incorporar los 5 millones que ya estaban de antes. Y por tanto hace que, no es que, lo explicó el perito de manera bastante enredada, pero lo hizo señalando que en definitiva, desde un punto de vista contable, pero son dos operaciones. En segundo lugar, se considera ese monto, pero que en este caso se logró determinar que respecto de don Felipe Ávila, una vez que terminaba ese proceso de reinversión, la cuenta volvía a cero, porque efectivamente es lo que explica don Felipe Ávila, sacaba el dinero para efecto de poder entregarlo, si no, por los montos faltarían dinero o faltarían, claro, los dineros mal habidos serían el doble, estarían duplicados. En definitiva, hay efectiva correspondencia, que efectivamente ese era el procedimiento. Lo que recibió don Felipe Ávila en sus cuentas fue 549 millones, eran pasadas a sus cuentas, eran sacadas en efectiva, eran enviadas a don Francisco Estrada y luego y dejaba los montos que le correspondía a él por, entre comillas, este porcentaje por ser testaferro. Y luego al otro mes ocurría lo mismo y en definitiva se cuenta dos veces la inversión, pero en definitiva los montos o las utilidades, se podría decir irregulares que obtuvo Felipe Ávila, es cercano al 10% de esos 549 millones, que son cercano a los 55 millones de pesos. Me estoy adelantando, pero en definitiva, ya que estoy en esto, lo voy a señalar. De esos 50 millones de pesos, don Felipe Ávila invirtió en la compra del inmueble por 20 millones de pesos, los vehículos, gastos propios del día a día, se podría decir, y hay una devolución que él hace de 30 millones de pesos, que no es una devolución evidentemente de su propio patrimonio, sino que es de lo que recibió irregular, que es el mes de enero del año 2016 y que consta precisamente en el primer informe UAF y que se incorporó como prueba también de la defensa, que es un cheque que sale de la cuenta del Banco Falabella por 30 millones de pesos a la cuenta gasto en personal. Solicitud de créditos y destinación de fondos al pago o prepago. Acá dicen, lo que quiere decir el Ministerio Público es que para tratar de inocular que es un acto de lavado de activos, dice pago o prepago, para ocultar el origen ilícito de los bienes. Pero lo cierto es lo siguiente, con fecha 28 de diciembre de 2012, 28 de diciembre de 2012, Felipe Ávila solicitó un crédito al Banco Estado por la suma de 15 millones de pesos con fecha 26 de mayo de 2014, prepagó el saldo restante por 8 millones de pesos. La nomenclatura que ocupa el Ministerio Público tiene por objeto inocular que efectivamente hubo un acto de lavado de activos. Efectivamente, el prepago es un evento donde efectivamente uno puede presumir un elemento subjetivo de ocultado y similar. Yo contrato un crédito, recibo dinero irregular y simulo, en definitiva, que una compra la estoy realizando con ese crédito cuando en realidad lo hago con dinero irregulares y luego pago ese crédito. Pero no es el caso, eso no es un prepago. Aquí el crédito es del año 2012. Lo que hace Felipe Ávila es pagar una deuda que es distinto, que es nuevamente agotar un delito base, que efectivamente es transformar un delito regular en un acto regular, pagar una deuda. Es cierto que paga más, pero en definitiva no es un prepago, no es la hipótesis que está señalando el Ministerio Público. Distinto es si el crédito hubiese sido dentro del periodo de tiempo en donde él recibió dinero ilícito. Eso como aclaración, magistrado.
En definitiva, entonces, eso no es más que eso, lo que se puede desprender de las imputaciones por lavado de activos que se realizan respecto de don Felipe Ávila. Recalcar nuevamente lo que ya señalé, que en este caso, las conclusiones que se pueden realizar del informe evacuado por doña Carla González, de fecha 29 de julio del 2024. Primero, la primera gran conclusión de las preguntas que se hicieron por esta defensa es lo que ya hemos venido sosteniendo, que dice relación con la inexistencia de una cadena de custodia. En este caso, el periodo de análisis de don Felipe Ávila va del 2006 al año 2017, donde se da cuenta que efectivamente un funcionario de carabineros, que jamás tuvo vínculo con intendencia, ah, eh, pensé que me preguntaba algo, ¿no? No. Disculpe. En junio de 2013 a noviembre del 2015 recibe depósitos de la cuenta corriente Carabinero, desahucio y gasto personal. Son 19 operaciones que hacen un total de 549. 22 operaciones, de las cuales las 5 primeras corresponden a inversiones de vehículos y depósitos a plazo anteriores a la recepción de dinero. El vehículo comprado en el año 2015 se aprecia una cartola de 2 días antes, donde por un cheque de 11 millones de pesos y que recibe en parte de pago la venta del vehículo anterior 5 millones y medio. Estas son conclusiones del peritaje magistrado, pero que avalan lo que he venido sosteniendo. Por ejemplo, el vehículo comprado en el 2015, parte del pago fue la venta del vehículo anterior. En este caso, el perito o la perito fue clara en indicar que no se detectaron operaciones en las cuales él haya utilizado testaferro, toda vez que pudo percatarse en el peritaje, ya venía esa información, no obstante que después la acusación no lo recoge el Ministerio Público, de que el inmueble del padre es comprado el año 2007. Se hizo un ejercicio, no sé si ustedes lo recuerdan, entre dos cuadros comparativos que no es tan relevante, donde había una diferencia entre los ingresos y egresos que el perito explicó y refirió que se podría haber tratado de un error metodológico, porque uno de los cuadros no coincidían. Pero, en definitiva, lo que refiere en este caso la perita doña Carla González es que respecto a don Felipe Ávila se pudo determinar que efectivamente los dineros que ingresaron irregularmente luego tuvieron o se pudo detectar la efectiva salida de ese mismo dinero. Y en esos términos, magistrado, entonces teniendo claro lo fáctico, lo que se imputa a don Felipe Ávila, resta entonces referirme a los aspectos jurídicos que en definitiva ya me he referido previamente y que dice relación con que el delito de lavado de activos o la figura del autolavado no consiste o no es otra cosa, en definitiva, que el delito de lavado de activos consiste en ocultar o disimular, en este caso, el origen irregular para efectos de aparentar o darle un sentido regular. Y en ese sentido, ocultar no es otra cosa que esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista. Don Felipe Ávila podemos concluir en este caso que hizo todo lo contrario. Todo el ganado, todo el dinero adquirido, en este caso de manera irregular, fueron, en este caso, realizadas a través de actividades que no ocultó, que no escondió, que no tapó, sino que todas fueron depositadas en su cuenta bancaria y invertidas en registros públicos. Tampoco disimuló, toda vez que disimular en este caso consiste ocultar algo para que no se vea o para que parezca distinto de lo que es. En este caso, todas las inversiones de don Felipe Ávila, como digo, son netamente transparentes, develadas, públicas, que fueron posibles de trazar de manera inmediata por parte del apetito. Tampoco se logra determinar que exista una afectación al bien jurídico protegido, que es el orden público económico. Todas las operaciones se ajustan, en este caso, a precios de mercado, sin ningún tipo de compra o adquisición a través de sociedades, sin sociedades de fachada, sin contratación de servicios que no se prestaron o boletas ideológicamente falsas. Todo el patrimonio, en este caso de don Felipe Ávila, se encuentra totalmente transparentado. Y en este sentido, como argumento adicional, fue un fallo de última hora que pude encontrar. Fallo 6115 del año 2019 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, presidida por don Juan Cristóbal Mera, de fecha 3 de enero del año 2020, que acoge un recurso de nulidad y acoge la causal del artículo 373b, señalando lo siguiente: así dictarse
donde efectivamente refiere que no, el Ministerio Público no acredita la existencia de un delito de lavado de activos y sí confirma en este caso la condena por el delito de base de tráfico. Acápite 18º dice que así, al dictarse sentencia condenatoria respecto del imputado, por lavado de activos, conforme a lo dispone la letra A del artículo 27, a pesar de que tal lavado lo es de dinero obtenidos por el mismo autor en su actividad de traficante de droga, delito por el cual también se le condena, se ha dado una errada interpretación a la norma legal citada, pues en definitiva había de ser absuelto por existir respecto de tales conductas al de traficar y lavar únicamente activos provenientes de este mismo tráfico, un concurso aparente de leyes penales que debía ser resuelto en virtud del principio de consunción y condenarlo solo por el delito principal y preferente, el de tráfico de estupefacientes. En ese sentido, magistrado, acá la Ilustrísima Corte de Apelaciones recoge una de las tesis o posturas que en definitiva se refieren al autolavado, que habría en este caso una infracción al non bis in idem, porque efectivamente es la misma conducta del delito base con la del delito de lavado, no habría una adecuada diferenciación, y lo que dice en este caso la Ilustrísima Corte de Apelaciones es que estarían en una hipótesis de concurso aparente en leyes penales, donde el delito de tráfico absorbe el delito de lavado de activos. Otro fallo, que un fallo del año 6115-2019 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones. En definitiva, magistrado, entiendo que no hay nada pendiente. Como resumen y para concluir, entendemos que el tribunal, el llamado que hacemos respecto a don Felipe Ávila es establecer la necesaria diferenciación en cuanto a que se trata de un funcionario que pertenece a orden y seguridad, que no tiene a su cargo caudales públicos, que está alejado tanto funcional como espacialmente respecto de intendencia. Él prestaba labores, en este caso, en la comuna de Punta Arenas. Él ya ha estado sufriendo el rigor, ¿cierto?, de la sanción penal, en este caso de medidas cautelares. Tuvo 3 años privado de libertad, donde él está fuera de la institución, fue directamente destituido, sin derecho de desahucio, sin derecho a pensión. Y en esos términos, magistrado, solicitamos entonces en primer lugar, respecto del delito de malversación de caudales públicos, que recalificar esta hipótesis a la del artículo 446, número 1, y que se castigue de la forma que hemos propuesto, 446, el numeral número 1, rechazando lo pretendido por parte del Ministerio Público de aplicar la regla del artículo 351, o que en definitiva se considere como un delito continuado por los argumentos ya ventilados, se reconozca las circunstancias durante el artículo 11, número 9, como ya lo ha hecho también el Ministerio Público, pero agregando otros argumentos que hemos planteado el día de hoy, se absuelva por el delito de asociación ilícita y se absuelva también por el delito de lavado activo por los argumentos ya señalados, magistrado. Y con eso pongo término en definitiva a esta alegación, magistrado. Bien. Entonces, habiendo concluido su alegato de clausura, don Yerko Pizarro, por el señor Felipe Ávila, corresponde mañana la clausura de doña María Gabriela Villablanca por su representado, el señor Bustos, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces hacemos receso hasta mañana a las 9 de la mañana. Que tengan buena tarde.